Ya estamos de nuevo con ustedes y me da muchísimo gusto nuevamente y le agradezco al maestro Eduardo Rabel, cronista de Querétaro, que esté con nosotros y que nos haga este bellísimo recorrido histórico turístico de lo que es la ciudad de Querétaro. Muy buenas tardes, gracias maestro Eduardo Rabel. Muy buenas tardes de nueva cuenta, Pati. Buenas tardes al auditorio. Gracias por invitarme y tenerme un momento más con ustedes. Bueno, pues hablamos ya de lo que significaba la palabra de Querétaro, hablamos ya de los primeros pobladores de Querétaro y hablamos de esta grandiosa obra que es el acueducto. Y de ahí, a dónde nos llevarías, Eduardo? Empezamos por el convento de la Cruz, que está en la cumbre del cerro El Sangremal. Se dice que ahí ocurrió una batalla muy singular. Cuando llegaron los invasores, sabían de la fuerza de sus armas y del poderío del imperio español. Hoy le llamamos España, que en aquel entonces eran castellanos. Pues bueno, como decíamos, sí, tomarán posesión, pero no por tan fácilmente. Fijamos un combate cuerpo a cuerpo para quedar un poco lavado a nuestro honor. Pactaron para el 25 de julio una lucha cuerpo a cuerpo en la que no habría nada de armas. Los mejores contendientes de un bando contra los del otro. Se dice que empezaron muy de mañana y para animar los españoles quemaron pólvora, disparaban al aire y los indígenas lanzaban al aire flechas, gritaban, se escuchaban los teponazes, los atabales y aquí entra nuestra leyenda de fundación. Dicen que cuando ya estaban cansados los españoles y los naturales no parecían caer dominados, de repente se oscureció el cielo, brillaron las estrellas, apareció una luz refulgente que se asemejaba a la forma de la redención, es decir, de una cruz, y a su lado Santiago Apóstol. Y cayeron rendidos, pidieron el bautismo, y fue así que nació esta población. Aquel 25 de julio de 1531, más de 490 años ya. Pues bueno, en ese orden de ideas se funda Querétaro en la Cruz, y de ahí en adelante nacerían sus barrios fundacionales, como San Francisquito, donde se asentaron los naturales, con el barrio Santiago, donde empezaron a vivir los que venían del otro lado del mar, y poco a poco nacieron otros barrios como Santa Rosa Viterbo, Santana. En la otra banda, al otro lado del río, apareció San Juan de los Álamos, apareció San Sebastián, Santa Catarina, San Gregorio, todos con santos, por supuesto. Pues bien, así nace Querétaro y ahí es donde nace en La Cruz. La Cruz sería un lugar muy importante porque los indios dijeron que para caer rendidos y también para aceptar el dominio español, pedían que se les diera una cruz como la que vieron. Hicieron una de madera, no les gustó, hasta que proverbialmente aparecieron 5 piedras que encajadas por sí solas formaron la cruz, que es, como decía la descripción, de manera ajedrezada entre rojo y blanco. Y la cruz se dejó como señal de fundación, pero dicen que tembló la cruz. ¿Cuándo? Después de 1683, en que nace el Colegio de Propaganda Fide, el primero en América, es decir, para difundir la fe y evangelizar a los naturales. Pero cuando habían sacrificado a algunos misioneros, la cruz temblaba. Hay muchos documentos en cuanto a ello de notarios de aquella época y debemos creerles porque el notariado siempre ha sido una institución fidedigna, Claro. confiable en todos aspectos. Por eso tenemos inclusive la cruz hasta la fecha en un sitio de honor y cada 14 de septiembre se le rinde culto por parte de los naturales, los nativos, que ahora son danzantes, concheros. Es una gran fiesta que llega a juntar hasta 5 y 8 mil personas en esa explanada, danzando todos con su ritual propio y dura 3 días. Desde la Wow. velación, el recorrido, las danzas, el pago de mandas y que concluyen en una forma satisfecha porque no son nada más de aquí, provienen de otras partes de la República. Sí. Y es sabido entre los danzantes que de aquí salió la palabra, es decir, de aquí empezaron las danzas recuperadas en 1852 gracias al compadre Atilano Aguilar. Es lo que tenemos y la fundación de Querétaro, con esta leyenda, quedó plasmada en nuestro escudo de ciudad otorgado por el rey de España, originalmente en 1652, cuando la fundación de la ciudad, como cabildo español, ya existía, y ratificado en 1712 por Felipe cuarto o quinto, no me acuerdo, de rey, no me sé bien los reyes, discúlpenme, pero lo ratifica en buen retiro. Y no solamente eso,
le concede dos privilegios a Querétaro. Uno, que las armas de Querétaro tendrían timbradas las armas de España, es decir, sobre las de nuestra ciudad, ver las de España. Y todo enlazado por el Toisón de Oro, que es una orden española, que muchos creen que es un marco. No, el Toisón de Oro es una orden nacida en 1435 por el duque de Borgoña para agradar, conmemorar, como juntarse los que han obtenido fortuna a ultranza en ultramar. Y es lo que simboliza el Toisón de Oro. Por eso son zafiros de donde salen flamas. El zafiro simboliza el mar y las flamas la ultranza. Eso es lo que tenemos. Y en cuanto a ello, pues nos vendremos bajando, si te parece bien, Pati, a otro sitio muy importante para la historia nacional e internacional, las casas reales. Les llama casa de los corregidores o de la corregidora. Ellos no fueron propietarios ni constructores, ya existían. Empezaron a construirse en 1750, 1775-77. Don José de la Rocha Espeleta, al ver que no concluían, dice: yo las termino siempre cuando me dejen el cargo de corregidor. Y se podía, porque España sí vendía títulos de esa naturaleza. Termina el edificio, muere él, entra otro corregidor que ya lo habita formalmente, y el siguiente sería don Miguel Domínguez. Y luego los encargados con la lucha de independencia. Bueno, pues la imagen podemos ver cómo eran originalmente, y se ve claramente que para la cuestión del grito de independencia, doña Josefa no dio taconazos en el piso, porque nadie la hubiera escuchado, sencillamente. Abajo era un espacio que le llamamos entresuelo, ahora le dicen elegantemente mezanín, pero es un entresuelo que fungía de bodega para las tiendas que había abajo, que eran propiedad de la República de Indios. Esto es importante, aún existe la República de Indios, pero esa república era propietaria de la planta baja y se ayudaba con el alquiler de esos sitios. Eran 4 o 5 tiendas, entonces no los hubieran escuchado. Y sí se ve la puerta de la cárcel por donde entraba ese ley Ignacio Pérez. Hay que aclarar, los nobles de aquel entonces, los encargados del gobierno, cómo se iban a rozar o iban a cruzar el mismo dintel que los delincuentes. Jamás. Cada quien tenía su puerta. Estaba la puerta de diario para los regidores, el alcalde, para el corregidor, y estaba la puerta de la cárcel. Y ahí lo podemos ver en esta imagen proporcionada. Continúa con nuestro reporte, ¿te parece, Pati? Sí, a mí me gustaría saber, por ejemplo, qué es la Casa Oval, dónde se encuentra, cuál es su importancia. Esa es la siguiente parte que les quiero platicar. Hacia 1791, por ahí así, había aquí un señor, otro de los grandes benefactores de Querétaro, don Antonio del Castillo Villata, que buscaba ayudar siempre. Había hecho una gran fortuna, pero felizmente no era de los que le gustaba acumular como algunos avaros de las caricaturas. No, él quería ayudar. Y así en una ocasión vio que los niños requerían de educación, pero nada más de saber leer y escribir. Dijo: deben aprender arte. Él estaba enamorado de las artes y crea una escuela junto con don Juan Caballero y Ocio, que habría de administrar el venerable Tercer Orden Franciscano. Y nace entonces la academia. Así se le conoció durante mucho tiempo, inclusive cuando yo era chico, sí le decían: vas a la academia. Y sí, íbamos a la academia, los que estábamos estudiando allí, más adelante música. Pero a lo que voy es que ahí lo que enseñaban era dibujo sobre todo y arquitectura, principios de arquitectura. Entonces, para enseñarlos primero a leer y escribir, se hizo un gran salón. Tiene 27 metros de longitud por 12 de ancho. En aquellos días era enorme. Allí estaba la escuela que podía equivaler a las primeras letras y había gradas. Y bueno, esto es por parte de su historia. Más adelante, por las vicisitudes que todos recordamos, en 1846 México debe enfrentar una guerra que terminará en 1848, aquí, justamente en el Salón Oval. En ese Salón Oval protestaron el cargo al presidente de la República 3 personas. Primeramente, don Manuel de la Peña y Peña; en segundo lugar, el general Pedro María Naya; y el tercero fue el general José Joaquín de Herrera. Ellos 3 fueron presidentes de la República, pero es Sí, increíble que fueron presidentes en un lapso no mayor de 8 meses. perdóname que Pero, te interrumpa, perdón, pero perdóname que te interrumpa, pero el tiempo se nos terminó, tengo que mandar a corte porque
la guillotina. Adelante. Entonces, ¿te parece si continuamos posteriormente? Sí, cómo no, con todo gusto.